Buenas, mi nombre es Anderson Arley Vargas Merchán. Hoy les vengo a hablar sobre la historia del electromagnetismo. Bueno, comenzamos con el siglo sexto antes de Cristo. Encontramos a Tales de Mileto, quien descubrió la electricidad estática. En el siglo sexto también tenemos a Diopartus, que deja el primer tratado escrito sobre la electricidad. Bueno, en el año 1600 encontramos a William Hilbert, quien descubrió la imantación por influencia, concluyó que la Tierra se comporta como un gran imán. 1672 tenemos a Otto Bohm, quien desarrolló la primera máquina electrostática para producir cargas eléctricas. Seguimos en el año 1700 con Stephen Gray, quien descubrió la electricidad puede ser transmitida. Para el año 1700 tenemos a Isaac Newton, quien afirmó que la luz estaba compuesta de numerosas partículas pequeñas. Esto podría explicar los rasgos tales como la capacidad de la luz de viajar en línea recta y reflejarse en las superficies. Para el año 1750 tenemos las mejoras de las máquinas eléctricas. Eh, Fue postularmente mejorada por Francis Hooke, Lysenko y por el profesor Matthias Georg Voss. Alrededor del año 1950, Lysenko sustituyó por una bola de cristal la bola de azufre de Gary Kett. Fue el primer en emplear el primer conductor. Este tipo de máquina consistía en una varilla de hierro en la mano de una persona cuyo cuerpo fue aislado mm, por pie sobre un torso de resina. Eh, para el año 1729 tenemos el eléctrico y no eléctrico. En 1929 Stephen Gray realizó una serie de experimentos que demostraron la diferencia entre conductores y no conductores. Al mostrar esto, otras cosas que un conductor metálico, incluso un paquete de hilos, conducía la electricidad, mientras que la seda no lo hizo. Para 1952 tenemos a Benjamin Franklin, quien llegó a establecer la existencia de dos clases de electricidad, designadas más adelante positiva al vidrio y negativa del ámbar. Mientras tanto, en Inglaterra, Gray descubrió que la electricidad podía pasar de un cuerpo a otro a través de hilos metálicos. Para 1789 encontramos a Charles y Agustín Coulomb. Coulomb, que da como nombre a la unidad de cantidad eléctrica y ideó la balanza de torsión, por el medio cual descubrió que se conoce como ley de Coulomb, que dice que las fuerzas ejercidas entre dos pequeños cuerpos electrizados es inversamente proporcional al cuadro de la distancia, mm, no como asumía Heinz Penus en su teoría de la electricidad. En 1800 tenemos a Alessandro Volta. Alessandro Volta constituyó el primer dispositivo para producir una corriente eléctrica grande, normalmente conocido como la batería eléctrica Napoleón. Informando de sus trabajos, los convocó en 1801 para una demostración de sus primeros. Recibió numerosas medallas y condecoraciones, incluida la Legión de Honor. Eh, para el año 1835 tenemos a Faraday y a Henry. El descubrimiento de la inducción electrostática se hizo casi simultáneamente, aunque de forma independiente, por Michael Faraday y Joseph Henry, mientras que los primeros resultados de Faraday precedieron a los de Henry. Henry fue el primero en el uso principal de un transformador. El descubrimiento de Henry de la autoducción y su trabajo en conductores de espiral utilizados en una bobina para cobre se hicieron públicos en 1830. En 1870 tenemos las ecuaciones de James Clerk Maxwell.
Maxwell formuló cuatro ecuaciones que sirvieron de fundamento para la teoría electrostática, consistentes en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuerzas materiales. En 1875 tenemos a William Nichols y Anthony Carlisle. Anthony, siguiendo indicaciones de Alessandro Volta, construyó una pila junto a William Nicol con un fin de mejorar la conexión eléctrica. Conectaron los electrodos de la pila y recipiente con agua. Notaron que aún de las terminales aparecía hidrógeno y otra oxígeno, procedente de la descomposición del agua. Para 1880 tenemos la segunda revolución industrial. eh, una revolución industrial, donde se da el motor de corriente alterna, nos ayuda a la segunda revolución industrial, el rápido avance de la tecnología eléctrica, desde el siglo XIX y a principios del siglo XX, condujo las rivalidades comerciales en la guerra de las corrientes a finales de la década de 1880. George William y Thomas Edison se convirtieron en inversores debido a la producción de Edison de la corriente continua para la distribución de energía eléctrica. Para el siglo XX tenemos a Albert Einstein. La implicación de teorías del electromagnetismo llevaron a Albert Einstein a la publicación de la teoría de la relatividad especial en 1905. A su vez, la formulación relativa del electromagnetismo clásico llevó a la formulación de la electrodinámica clásica y además y más tarde con la consideración de los efectos cuánticos se demostró la electrodinámica cuántica. Para 1910, Lorentz y Poinscar creían que todas las fuerzas de la naturaleza eran de origen electrostático. En julio y junio de 1905 se declaró principio de relatividad de una ley general de la naturaleza que incluía la gravitación, corrigió algunos errores de Lorentz y demostró la convarianza de Lorentz de las ecuaciones electrostáticas. Para 1925, Planck y Einstein dan origen a la mecánica cuántica con sus teorías. Fueron desarrolladas al inicio del siglo XX como una formulación matemática que dio a los físicos la capacidad de predecir resultados de una serie de experimentos que parecían no encajar muy bien dentro del marco descriptivo de la mecánica clásica, Newton y electromagnetismo de Maxwell. Para 1940, la teoría de la electrodinámica cuántica, que fue dada por Chanicoro Tomonaga, Luis Schneider y Richard Feynman, formularon la teoría de la electrodinámica cuántica, la cual es una de las más exactas de la física hoy en día. Teoría cuántica del campo electromagnético. Esta teoría descubrió los fenómenos que implican las partículas eléctricamente cargadas que obran recíprocamente por medio de la fuerza electrostática. Para el siglo XX para el siglo XXI tenemos a Stephen Hawking. Hawking trabajó en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose demostró que la teoría general de la relatividad de Einstein aplica que el espacio y el tiempo han de tener un principio del Big Bang y un final dentro de un agujero negro. Como segundo punto tenemos la biografía de Michael Faraday. Faraday nació en la aldea de Lubbock, que es ahora parte del municipio de Chonwar, pero que en aquel entonces era una zona suburbana del condado de Surrey. Eh, no provenía de una familia rica. De niño, la madre de Faraday lo sacó del colegio porque los métodos de castigo para niños eran terribles. La maestra de Faraday se burlaba y castigaba por no pronunciar bien la R. Faraday comenzó a estudiar por su cuenta, pero su creatividad e ingenio lo llevó a la fama.
a pesar de no tener formación rigurosa en ciertos campos de la ciencia. Su padre, James, se trasladó junto a su esposa y sus hijos a Londres durante el invierno de 1991, en West London, donde trabajó como aprendiz de herrero del pueblo. Michael nació durante el otoño de ese año. Joven Michael Faraday, el tercero de cuatro hermanos, llegó a ser a la edad de 14 años aprendiz de Gregor Riebuck, encuadernador y vendedor de libros de la ciudad. Durante los 7 años que duró de aprendizaje, Faraday leyó muchos libros, entre ellos The Improvements of the Myth de Isaac Watt, estudiando con gran entusiasmo los principios y sugerencias ahí escritos. Durante esta época también desarrolló su interés por la ciencia, especialmente por el fenómeno eléctrico. En 1812, a la edad de 20 años, y ya acabó su aprendizaje encuadernador, Faraday comenzó a asistir a las conferencias del destacado químico inglés Humbert Davy de la Royal Institution de la Society de John Tatum, fundador de City Philosophical Society. La mayoría de las investigaciones para las conferencias fueron ofrecidas a Faraday por William Dance, uno de los fundadores de Royal Philharmonic. Faraday posteriormente envió a David un libro de 300 páginas basadas en notas que él mismo había tomado durante esas conferencias. La respuesta de David fue inmediata, amable y favorable. David, durante una experiencia con tricloruro de hidrógeno, se dañó gravemente la vista, por lo que decidió contratar a Faraday como su secretario. Cuando uno de los asistentes de Roger fue despedido, un Bin Davi se vio en la necesidad de buscar un sustituto para el puesto designado a Faraday, asistente de química, el 1 de marzo de 1803. Eh, en la clasista sociedad inglesa de esa época, Faraday no era considerado un caballero. Cuando Davi decidió emprender un viaje por el continente, su servidor prefirió no ir Faraday, que iba en calidad de asistente científico. Se vio forzado a suplir la tarea del sirviente hasta que se pudiera encontrar uno en París. La esposa de Darcy, Jane, parece se negaba a tratar a Faraday como un igual. Le hacía que su vida resultase tan miserable que lo llevó a contemplar la idea de regresar a Inglaterra solo y abandonar la ciencia. El viaje, sin embargo, le dio acceso a la élite científica de Europa y sus fascinantes y estimantes ideas. Los aportes que hizo Faraday al electromagnetismo. eh, Faraday es conocido por su trabajo relacionado con la electricidad y el magnetismo. El primer experimento registrado fue la construcción de la pila voltaica con siete monedas de medio penique apiladas junto a 7 discos chapados en zinc y 6 trozos de papel humedecidos con agua salada. Con esta pila pudo descomponer el sulfato de magnesio eh, y en 1821, poco después de descubriendo el fenómeno electrostático por parte del físico químico danés Hans Christian y el científico británico William Heinz Walls, intentaron sin éxito diseñar un motor eléctrico. Faraday, habiendo discutido el problema con los hombres, persistió y logró construir 2 dispositivos que producían lo que el denominado rotación electrostática. Uno de ellos, conocido ahora como motor homopolar, producía un movimiento de circuito continuo ocasionando por la fuerza magnética circular en torno a un alambre que se extendía hasta el recipiente. Con mercurio, que tenía un imán en su interior, el alambre rotaba alrededor de un imán cuando se suministraba una corriente eléctrica desde una batería química.
Estos experimentos e inventos conformaron la base de la tecnología electrostática moderna. La emoción debida a estos descubrimientos llevó a Faraday a publicar sus trabajos sin haberlos presentado previamente. David Waston, la controversia, la controversia resultante dentro de la Royal Society tensó la relación con su mentor David y pudo haber contribuido a que Faraday fuera designado para otra tarea, impidiendo su participación de investigación electromagnética durante varios años. Desde su primer descubrimiento en 1821, Faraday continuó su trabajo de laboratorio, explorando las propiedades electrostáticas de distintos materiales y el desarrollo de la experiencia requerida. En 1824, diseñó el circuito para estudiar si el campo magnético podía regular el flujo electrostático de un cable adyacente, pero no encontró tal relación. Durante los siguientes años, Faraday ocupa la mayor parte de su tiempo perfeccionando la fórmula de un cristal con cualidades ópticas y el borosilicate de plomo, el cual utilizaría en sus posteriores experimentos que lo llevarían a relacionar el fenómeno electrostático con la luz. Como datos curiosos de la vida de Faraday tenemos el origen humilde. Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en una familia de escasos recursos en el sur de Londres. Autodidacta. Faraday tenía una educación formal limitada y solo asistió a la escuela durante unos pocos años. Sin embargo, se convirtió en uno de los autodactas aprendido por sí mismo. Asistente de Happy Davy. Faraday comenzó su carrera como asistente, uno de los químicos más destacados de la época. Descubrimientos de la electrostática. Uno de los logros más destacados de Faraday fue el descubrimiento de la inducción electrostática en 1831. Leyes de Faraday de la electrostática. Ahí también formuló las leyes de la electrostática que describen la relación entre la cantidad de sustancias químicas liberadas. Frase emblemática. Nada es demasiado maravilloso para ser verdad y es consistente con las leyes de la naturaleza. Esta frase refleja la profunda creación de Faraday en la capacidad de la ciencia para explicar y comprender los fenómenos naturales. También resalta su firme convicción en que la naturaleza misma es asombrosa y que la investigación científica puede revelar sus secretos de manera asombrosa. Mm, continuamos con la historieta que tiene como título Las aventuras del electro y el magneto. Como primera escena tenemos en el laboratorio de Electro. Electro es un joven científico, está experimentando con un alambre conductor y una pila. Mientras conecta los extremos del alambre a la pila, nota que el alambre se vuelve magnético y atrae pequeños objetos metálicos. Electro, pensando en voz alta, ya esto es increíble, ¿qué estará pasando aquí? En la segunda de escena llamamos a Magneto. Electro llama a su amigo Magneto, que es un apasionado de los imanes. Magneto llega al laboratorio de Electro y observa el alambre conductor, los objetos metálicos siendo atraídos por él. Magneto, Electro. Esto es electromagnetismo. Cuando pasa corriente eléctrica a través de un alambre, se crea un campo magnético alrededor del alambre. Escena 3. Experimento conjunto. Electro y Magneto dedican a realizar un experimento juntos. Conectan un alambre a una pila y enrollan el alambre alrededor de un clavo de hierro. Cuando conectan la pila, el clavo se convierte en un imán temporario y atrae más objetos metálicos. Electro, mira, Magneto. Hemos creado un imán eléctrico. Escena 4, usando el imán eléctrico. Eh, Electro y Magneto usan un imán eléctrico para recoger objetos metálicos. Juegan con ellos. Magneto. El electromagnetismo es fundamental en la tecnología moderna.
desde motores eléctricos hasta generadores de electricidad. Es asombroso como la electricidad y el magnetismo están tan conectados. En la escena 5 tenemos la reflexión. Electro y Magneto se sientan a reflexionar sobre su descubrimiento. El electromagnetismo es realmente fascinante. Todo comenzó con un simple alambre y una pila. Magneto, sí, electro. La ciencia nos muestra constantemente las maravillas de nuestro mundo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.